Cómo enfrentamos los momentos más oscuros de la vida. Esas noches interminables en que todo parece desmoronarse, cuando las lágrimas se convierten en nuestro único lenguaje y el dolor es tan profundo que nos sentimos alejados, incluso de Dios. Es fácil decir, tengo fe, cuando el cielo está despejado y el sol brilla con fuerza. Pero, ¿qué pasa cuando las nubes cubren nuestra visión y la tormenta ruge sin tregua? ¿Cómo seguimos adelante cuando parece no haber motivos para hacerlo? Nos han enseñado que Dios está con nosotros en todo momento, pero, ¿de verdad lo sentimos cuando caemos en lo más profundo del abismo? ¿Es posible encontrar luz en medio de esa oscuridad? La respuesta, aunque pueda parecer sencilla, es también profundamente desafiante: la fe. La fe no es una palabra vacía ni un simple refugio para los débiles. Es el puente que nos conecta con nuestro Creador cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos recuerda, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿cómo tener certeza y convicción cuando todo a nuestro alrededor parece perdido? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. Nos enfrentamos a enfermedades, pérdidas, rupturas, incertidumbre, y surge la duda: ¿realmente Dios está aquí conmigo? Hoy te invito a explorar cómo la fe puede convertirse en esa chispa de luz capaz de iluminar incluso las noches más oscuras. No estamos llamados a caminar solos, y aunque muchas veces nuestro corazón se nuble con el peso del sufrimiento, Dios nos da las herramientas para salir adelante. En este recorrido, no solo vamos a responder a esas dudas que acechan nuestra mente y espíritu, sino que también vamos a redescubrir la belleza, la fortaleza y el propósito que se esconden bajo la superficie de nuestros momentos más desafiantes. La fe no elimina la oscuridad, pero nos enseña a enfrentarnos a ella. ¿Estás listo para encontrar la luz? La fe, esa pequeña palabra que resuena en los sermones, canciones y oraciones, pero que a menudo se pone a prueba en las horas más difíciles. Decimos que creemos, decimos que confiamos, pero ¿qué significa realmente vivir en fe? Y más importante aún, ¿cómo se sostiene la fe en medio del dolor? No se trata solo de repetir frases alentadoras o de cerrar los ojos esperando que todo pase. Se trata de una relación viva, profunda y constante con Dios, quien es nuestra fuente de luz en la oscuridad más densa. Aquellos que caminan con Dios saben que la fe no es solo para los días de sol, sino para las noches más frías y tempestuosas. Piénsalo por un momento. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones inimaginables, y aún así eligieron confiar. El libro de Job nos muestra la historia de un hombre que lo perdió todo: familia, riquezas y salud. En lugar de maldecir a Dios, Job escogió mantenerse firme. En Job capítulo 19, versículo 25, declara: yo sé que mi Redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte. En medio de su pérdida y sufrimiento, Job encontró esperanza. Ese es el poder de la fe, nos permite mantenernos en pie cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de fe en su humanidad. En el jardín de Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cualquiera que haya sentido miedo o incertidumbre puede identificarse con ese momento de vulnerabilidad. Pero fue su fe en el plan de Dios lo que lo llevó a confiar, incluso ante el sufrimiento más inimaginable. Si el mismo Hijo de Dios enfrentó oscuridad y aún así mantuvo su fe, cuanto más podemos nosotros, como hijos e hijas, agarrarnos a esa luz que nos guía. Sin embargo, no siempre es fácil creer cuando las circunstancias nos abruman. A veces el dolor nos aleja de Dios, porque pensamos que Él no nos escucha o que nos ha abandonado. La realidad es que, en nuestros momentos más oscuros, Dios está más cerca que nunca. En la Biblia, encontramos uno de los pasajes más reconfortantes en Salmos capítulo 34, versículo 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Esto no es solo una promesa, es una verdad que se revela una y otra vez a lo largo de la Escritura. Imagina por un momento encontrarte en medio de un túnel oscuro. No puedes ver nada al frente, ni hacia atrás, pero sigues dando pasos porque sabes que al final está la salida. Esa es la fe en acción. Aunque los ojos naturales no ven el final, el corazón confía en que hay algo mejor al otro lado. En nuestras vidas, ese túnel puede ser una prueba, una pérdida dolorosa o una etapa de incertidumbre.
pero como creyentes, sabemos que no caminamos solos. El Salmo capítulo 23, versículo 4, nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Te das cuenta de lo que esta promesa significa? Incluso en los momentos más oscuros, no somos abandonados. Dios camina a nuestro lado, nos sostiene cuando tropezamos y renueva nuestras fuerzas cuando ya no podemos más. Un gran ejemplo de encontrar luz en la oscuridad nos lo da el apóstol Pablo. En sus cartas, Pablo no hablaba desde el confort, sino desde la prisión, desde el desafío constante, desde la persecución. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, declara con valentía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaba diciendo estas palabras desde la abundancia o la victoria terrenal, sino desde un lugar de dificultad. Pablo entendió que sus fuerzas no provenían de sus circunstancias, sino de su fe en Cristo. ¿Qué mejor ejemplo de vivir una fe íntegra incluso en medio de la tormenta? Cuando miramos estos ejemplos bíblicos, no podemos evitar preguntarnos, ¿por qué ellos pudieron confiar? ¿Qué tenían en sus corazones que los hacía seguir adelante? La respuesta siempre es la misma: conocían al Dios en el que creían. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como un faro guía un barco en la tormenta, nuestra relación con Dios ilumina nuestro camino. No porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque tenemos la certeza de que no estamos perdidos. Pero aquí está el desafío: la fe no siempre trae respuestas inmediatas. A veces, la oscuridad persiste por más tiempo del que esperamos. Hay situaciones que nos retan, que nos hacen cuestionar nuestras creencias y que parecen inamovibles. Aquí es donde entra nuestra perseverancia. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3, leemos: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este pasaje no promete una vida exenta de dificultades, sino que nos recuerda que cada prueba tiene un propósito. Y ese propósito es hacernos más fuertes, más maduros en nuestra fe. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que nuestra fe flaquea? Primero, debemos recordar que no estamos solos. Dios no espera que lo hagamos todo con nuestras propias fuerzas. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son un recordatorio constante de que no se trata de nuestra capacidad, sino de su poder obrando en nuestras vidas. Segundo, debemos rodearnos de la palabra de Dios. La Escritura no solo es un libro, es alimento para el alma. En Romanos capítulo 10, versículo 17 se nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si sentimos que nuestra fe es débil, debemos inundarnos con las promesas de la Biblia. Es allí donde encontramos las fuerzas para seguir. Finalmente, la oración es nuestra conexión directa con el Padre. En Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, Pablo nos anima diciendo: por nada estén afanosos, antes bien, en toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, algo cambia. Puede que no cambie de inmediato la situación, pero nuestra perspectiva sí lo hace. Orar nos permite soltar nuestras cargas y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. La luz en la oscuridad no siempre será un rayo cegador de esperanza instantánea. A veces es una pequeña chispa que nos recuerda que Dios está con nosotros. Es la fe que, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, como nos dice Mateo capítulo 17, versículo 20, tiene el poder de mover montañas. La fe no nace de la ausencia de problemas, sino de nuestra respuesta a ellos. Es fácil sentirnos atrapados en la rutina de la vida, en las decepciones y en los sufrimientos. A veces, pareciera que estamos caminando a ciegas en un mundo lleno de incertidumbre, y lo primero que se tambalea es nuestra convicción espiritual. Pero precisamente, esa es la prueba más grande de la fe: creer, incluso cuando no vemos; confiar, incluso cuando no entendemos. El propósito de las dificultades no es alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él.
Cada prueba, cada obstáculo, nos invita a depender completamente de nuestro Creador. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo comparte un mensaje que el mismo Señor le reveló: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Lo que esto nos enseña es que los momentos en que somos más vulnerables son, paradójicamente, los momentos en que Dios se glorifica más en nuestras vidas. Porque, cuando nos queda claro que no tenemos el control, reconocemos que solo Él tiene la solución. Piénsalo por un momento: si nuestras vidas estuvieran llenas únicamente de éxito y abundancia, ¿seríamos capaces de reconocer nuestra dependencia de Dios? Muchas veces, la oscuridad no es un castigo, sino un llamado. Es como el oro que se purifica en el fuego, solo bajo el calor de las pruebas se revela su verdadero valor. Dios permite ciertas situaciones, no para destruirnos, sino para moldearnos, para enseñarnos a confiar y para recordarnos que, en Él, siempre hay un propósito. La fe, entonces, no es algo pasivo. Debemos cultivarla, alimentarla y ejercitarla. Jesús mismo nos dejó una enseñanza poderosa sobre esto en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 25, cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las pone en práctica, lo comparo con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo. Construir sobre Él significa que, aunque las tormentas lleguen, nuestra fe permanecerá firme. Pero, ¿cómo podemos mantenernos firmes en la práctica? Primero, debemos entender que nuestra relación con Dios no depende de nuestras emociones, sino de la verdad de su palabra. El corazón humano es voluble, cambia con las circunstancias, pero la palabra de Dios es inmutable. Isaías capítulo 40, versículo 8 nos dice: «La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre». Esto significa que nuestra base debe ser sólida, no en nuestras percepciones, sino en las promesas eternas de Dios. Luego, debemos recordar que la comunidad de fe es un regalo invaluable. No estamos llamados a caminar solos. En Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25, se nos exhorta a esto: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más al ver que el día se acerca». Compartir nuestras cargas con otros creyentes, orar juntos y apoyarnos puede ser, muchas veces, la luz que necesitamos para mantenernos firmes. Sin embargo, no debemos depender únicamente de los demás. Nuestra intimidad con Dios debe ser personal y constante. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. En Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos: «Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar». Si el mismo Hijo de Dios buscaba tiempo a solas con el Padre, cuanto más necesitamos nosotros hacerlo. Ahora bien, si hablamos de la oscuridad, es importante diferenciar entre aquella que es natural de las pruebas de la vida y aquella que proviene de nuestra separación de Dios. Muchas veces, el sentimiento de estar en tinieblas no proviene de las circunstancias exteriores, sino de nuestro alejamiento espiritual. La Biblia nos advierte sobre esto en Isaías capítulo 59, versículo 2. «Son sus iniquidades las que han hecho separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han ocultado su rostro de ustedes, para no escuchar». Pero aquí está la buena noticia: no importa cuán lejos nos hayamos apartado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este poderoso mensaje nos recuerda que la gracia de Dios es el puente que siempre nos lleva de vuelta a la luz. Él no nos deja en la oscuridad, somos nosotros quienes, por nuestra desobediencia, nos alejamos de Él. Sin embargo, su amor es más grande que nuestras fallas. En Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 6, Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Este relato nos muestra el corazón del Padre, siempre dispuesto a rescatarnos.
siempre buscando traernos de vuelta a la luz. Por último, reflexionemos sobre el papel que juega la esperanza en medio de nuestra fe. La fe y la esperanza están profundamente entrelazadas. La primera nos sostiene en el presente, mientras la segunda nos impulsa hacia el futuro. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es una ilusión, es la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Es el recordatorio de que, al final, hay más luz que sombra, más victoria que derrota. La oscuridad puede ser aterradora, pero nunca es eterna. Jesús nos lo aseguró en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Esa es nuestra garantía. Por más difíciles que sean nuestras pruebas, tenemos a un Salvador que no solo nos comprende, sino que ya ha vencido por nosotros. Nuestra fe en Él nos asegura que, aunque hoy estemos atravesando el valle de sombra de muerte, la luz de su presencia nunca nos dejará. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a renacer en esa fe, a dejar que la luz de Cristo guíe tus pasos? Sin importar cuán oscura sea la noche, su amor siempre alumbra el camino. Encontrar luz en la oscuridad no es un acto de suerte ni una cuestión del destino. Es un acto de fe, de absoluta confianza en un Dios que nunca deja de actuar, incluso cuando su obra no es evidente para nuestros ojos. La oscuridad no define nuestro final, es solo un capítulo en el que Dios nos moldea, nos enseña y nos prepara para su propósito más grande. Tú, que estás escuchando estas palabras ahora mismo, necesitas saber que no estás solo. Aunque el peso de la vida parezca insoportable, aunque el dolor te envuelva en lágrimas y preguntas sin respuesta, Dios te está llamando a confiar. Él no te ha abandonado, y nunca lo hará. Nuestro Padre Celestial no promete una vida exenta de desafíos, pero sí promete su compañía constante. Su luz no vendrá siempre como un destello explosivo, sino a veces como una pequeña chispa, un recordatorio de que Él aún está contigo. Y esa chispa, cuando la mantenemos viva con fe y esperanza, tiene el poder de iluminar nuestro camino entero. Esa es nuestra mayor garantía: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Hoy es el día de tomar una decisión. ¿Seguirás viendo la oscuridad como el final o permitirás que Dios la transforme en una herramienta para su gloria? Todo depende de a quién le entregues tu confianza. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esta es la invitación: dejar de guiarte por tus fuerzas y rendirte completamente a la conducción de Cristo. Te animo a que tomes un momento, aquí y ahora, para hablar con Dios. No importa si tus palabras son torpes o si solo logras pronunciar lágrimas. Él entiende incluso el dolor que no puedes expresar. Parece increíble, pero los momentos en que nos sentimos más rotos son los momentos perfectos para que Jesús haga su obra en nosotros. Como dice el Salmo capítulo 147, versículo 3, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dale a Dios lo que no puedes cargar y deja que su paz te llene. Y no te quedes con este mensaje para ti solo. Si conoces a alguien que también está atravesando su propia noche oscura, compártele este mensaje. Sé un portador de luz, porque Dios nos llama no solo a recibir su amor, sino a compartirlo con otros. En Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Es posible que tú seas la respuesta a las oraciones de alguien más. Es posible que tú seas la persona que Dios quiere usar para llevar esperanza y consuelo. Así que adelante. Atrévete a confiar en su plan. Abre tu corazón a su presencia. Permite que la fe transforme cada sombra en tu vida en un recordatorio de su poder y misericordia. Nunca olvides que, al final, no la oscuridad, sino Dios, tiene la última palabra. Gracias por acompañarme en esta reflexión, por abrir tu corazón y por buscar a Cristo incluso en medio de la tormenta. Si este mensaje ha tocado tu vida, únete a esta misión de compartir la luz. Deja tus comentarios, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, y sobre todo, sigue caminando en fe.
Recuerda, Dios está contigo, y en Él siempre hay esperanza.